su figura... Bueno, pero esto es algo de alguna manera de grupos que por ahí Sí. pueden tener alguna reivindicación en teoría aparentemente legítima, pero que claramente están inducidos por grupos de servicio. Hay que recordar, por ejemplo, que el día que el Papa fue elegido, le habían tomado la catedral, acá en Buenos Aires, ¿ustedes se acuerdan? Sí, señor. Le habían tomado la catedral al mediodía. O sea, estas cosas son casi un déjà vu. ¿A qué voy? Ahora, también es cierto que muy inteligentemente la derecha dejó correr, de alguna manera, la justificación de un costo para traer a Francisco, y después simultáneamente hubo una campaña en las redes que tiene muchos meses. Hace muchos meses que se está haciendo una campaña sobre el costo del viaje a Francisco a Chile, que no tiene que ver ni con Francisco, Claro, ni con el Vaticano, sino en todo caso con algunos vivos que a la hora de planificar los costos, misteriosamente le salen más caros que en Colombia, donde hay una situación de guerra civil hace 50 años. Claro, ¿Se entiende? Entonces, bien, claramente hay una especie de inducción, ¿sí?, que se da en medio de una situación muy particular, pero Francisco está al tanto. ¿corre peligro real? No. Francisco, cuando esté en Chile, te vas a dar cuenta de las millones de personas que van a verlo. Es más, todas estas campañas no han hecho más que reforzar la figura y la popularidad de Francisco. Realmente, incluso aquellos que no son religiosos se van a llevar una gran sorpresa, como se la llevaron en muchos países, aquellos que no eran cristianos y que después de que Francisco pasó por allí, terminaron admirándolo como líder moral mundial. Ahora, Gustavo, vos recién hacías un planteo de la derecha, ¿no es cierto? Lamentablemente en el mundo tenemos derechas muy contestatarias e izquierdas muy contestatarias, pero ¿cómo puede ser que en Chile se va a dar que la presidenta, que es de tendencia centro-izquierda, Sí. y el presidente que acaba de ser electo, que netamente es centro-derecha, Sí. derecha-derecha, poder estar juntos en algunas ceremonias con el Papa? Y nosotros en la Argentina no podemos hacer ni siquiera eso. Bueno, ni siquiera pudieron entregar el bastón de mando Bueno. uno a otro, a ver, porque encima hubo una denuncia penal en el medio. Con una intervención del Papa, ¿eh? Exacto, con una intervención Que hizo del un Papa. esfuerzo terrible Exacto. para que se pusieran de acuerdo Exacto, Macri y Cristina y no lo pudo lograr. a eso voy. A ver, en Chile puede haber partidos que estén más a la izquierda o más a la derecha, Sí. y cuando yo hablo de la derecha en estos casos no me estoy refiriendo a Piñera, me estoy refiriendo No. concretamente a otros grupos de poder, digamos, que tienen otros intereses en relación al tema tierra y que no les gusta nada que el Papa se reencuentre con los pueblos originarios, ni les gusta nada que el Papa trabaje por el diálogo y el reencuentro entre Chile, Perú y Bolivia, por ejemplo. Pero bueno, lo que hay en Chile son políticas de Estado. O sea, no es que llega Piñera y barre con todo lo que hizo Bachelet, o al revés, cuando volvió Bachelet barre con lo que hizo Piñera. Hay algunas políticas consensuadas que se llevan a largo plazo, y dentro de esas políticas consensuadas hay un interés por luchar por los efectos del cambio climático, y este es uno de los puntos centrales en los cuales el Papa Francisco valora concretamente acciones que está realizando el régimen chileno, más allá de que hoy esté Piñera o Bachelet y vayan alternándose. Pero digo, en la Argentina todavía no hemos logrado llegar a una concertación, ni siquiera en temas que tienen que ver con pobreza, con narcotráfico. A ver, una reforma previsional requiere el consenso de todos, no que los estés extorsionando y que le digas, si no me votás tal cosa te saco la coparticipación, o si no te ausentás al Parlamento te hago una causa penal y salís en los diarios. Esta no es la forma de conducir un país. La forma de conducir un país tiene que ser a través del diálogo, a través de buscar la inclusión, de escuchar, digamos, a todos los actores, de hacer concesiones. Es inevitable que en el encuentro y en la y bueno, y lamentablemente estamos muy lejos hoy en la Argentina, estamos en una especie de régimen democrático muy adolescente, digamos, en el cual predomina la chicana, predomina la denuncia, predomina la operación, predomina la foto que no es realidad. ¿Cuántas fotos hemos visto de políticas que se anunciaban, tanto de un partido como de otro, que después cuando uno sigue qué pasó con eso, se quedó simplemente en una foto y en una cuestión mediática? Y también esto tiene que ver con que se ha perdido un poco el sentido de la política como servicio al pueblo. Ahora, lo que pasa es que también uno piensa en que la presencia del Papa podría implicar justamente ser utilizado como parte de la protesta, ¿no?
Sí, pero ya no, ya creo que en este momento afortunadamente hay una nueva conferencia episcopal Sí. y se ha acabado todo el chamullo que daba lugar a algunos periodistas para que dijeran, no, el Papa dice tal cosa, la Iglesia tal otra, los voceros y no sé qué. Ahora lo que dice la conferencia episcopal es exactamente lo que piensa el Papa, ¿sí? La conferencia episcopal actual representa el 100% el pensamiento y la filosofía del Papa. Ustedes me dirán, la anterior no, te respondo. En la anterior, algunos sí y otros no. Claramente, eso generaba todo tipo de dudas. Hoy lo que dice Monseñor Ojea, Maletti, lo que dice Colombo, lo que dice el cura Pepe, lo que dice el obispo Carrara, es lo que dice el Papa y es lo mismo que escucho yo cuando voy a Santa Marta y me junto con mi amigo. Es exactamente lo mismo. O sea que esas son las consecuencias por las cuales el Papa no viene a la Argentina. Bueno, ahora el Papa tiene una conferencia episcopal, tiene parroquia, no es Pero poco. también hay que tener en cuenta que el Papa en los últimos 50 años es el único Papa que no visitó su país natal. Sí, pero lo ha seguido muy atentamente y también, a ver, hay que tener en cuenta que en los últimos 50 años es el Papa que más resultados prácticos ha tenido en el mundo. Porque, a ver, el Papa está cambiando el mundo, ¿sí? Solamente con la ayuda del Señor. Bien. Y corriente, porque Juan Pablo II, yo se lo dije el otro día en una cena, mira, Juan Pablo II hizo muchos viajes y cambió mucho el mundo, pero corría con el caballo del comisario. O sea, estaba Reagan atrás, tenía el imperio atrás, así cualquiera, ¿me entendés? Pero vos estás cambiando el mundo, ¿sí? Con 2 palitos y un alambre, o sea, con un frente interreligioso, con un corazón fuertemente cristiano, buscando de alguna manera la paz entre los pueblos, y ha logrado cosas increíbles a contramano de los centros de poderes mundiales. Por ejemplo, restablecimiento de diálogo de Cuba y Estados Unidos, restablecimiento de diálogo de Irán y Estados Unidos, cese de la guerra civil en la República Centroafricana, cese de la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, restablecimiento del diálogo entre Turquía y Rusia, restablecimiento del diálogo entre todos los líderes religiosos para considerar la trata como lesa humanidad, compromiso de los alcaldes para acoger refugiados. Todos estos cambios los ha hecho Francisco, con 2 palitos y un alambre. La sumo a Ro para una Sí. pregunta. Y Gustavo, en relación a lo que decías recién, el Papa está llegando a Chile en una época en la que hay muchas críticas de los ciudadanos chilenos en cuanto a que la Iglesia está muy alejada de la gente. ¿Vos creés que puede tener impacto positivo en unificar, en unir, en crear un mayor vínculo entre la Iglesia chilena y los ciudadanos? Habla de la relación, lo que decía, bueno, no se llegó a escuchar bien, lo que decía Ro es esto del vínculo entre la iglesia chilena y la gente. Sí. Si el Papa finalmente puede ayudar a ese encuentro, si hay desencuentros entre la Y iglesia. hay claramente que ayornar algunas cuestiones de la iglesia chilena. La iglesia chilena tiene algunas modismos y algunas herencias del pinochetismo, algunos sectores. Obviamente Francisco está tratando de reformatear la iglesia mundial como una iglesia en salida, como una iglesia que se reencuentre con todos, pero en primer lugar con los pobres y con los necesitados y los excluidos, que son los que más necesitan la palabra de los cristianos. Y bueno, Bien. este es un trabajo que Francisco está ayudando. Ahora, hay un dato. La iglesia chilena, aún con todos sus defectos, Sí. jugó un rol clave en el cónclave para que Francisco fuera papa. Bien. Y este no es un dato menor. Gracias, Gustavo, por tu tiempo, como siempre. Un No, hombre por favor. que también lucha por la gente que más lo necesita en esta coincidencia. Bien.